saludo, estimados hermanos. En este día domingo estamos nuevamente reencontrándonos con ustedes en esta serie de estudios referente al Espíritu Santo, titulada Nunca estás solo, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Hoy queremos mirar la temática de la presencia del Espíritu Santo en el creyente a través del libro de Romanos capítulo 8, los versículos del 9 al 17, para compartir juntos esta porción de la Escritura que habla acerca de este comportamiento presencial, cercano del Espíritu Santo con el creyente en cada uno de sus vidas. Así que de esta manera vamos a mirar cuál es la participación que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente basado en estos versículos del capítulo 8 de la epístola de Pablo a los romanos. En primer lugar, podemos mirar en los versículos del 9 al 11 cómo el apóstol está haciendo una referencia a esa labor vivificadora que el Espíritu hace en la vida del creyente. Recordemos que el Romano nos ha venido explicando, nos ha venido hablando de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo viene entonces a convertir la sequedad de ese corazón atribulado, ennegrecido por causa del pecado, en una planta verde, algo que reverdece, y ese es el proceso de vivificación que en estos versículos de Romanos pues te describe para el creyente. Y es que el versículo 9, que da comienzo a nuestro estudio, lo describe de la siguiente manera. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En este versículo, la labor vivificadora que Pablo nos describe en esta porción bíblica está primero alentando a no vivir de acuerdo a la carne, sino de acuerdo a esa voz, a esa presencia del Espíritu en nosotros. Y esa es la obra vivificadora, esa es la obra que comienza a actuar de una manera diferente a como la carne lo haría, y comienza a actuar en correspondencia a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice, tal es así que hay también una sentencia en este versículo: si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Es decir, que una condición para ser de Dios es precisamente la presencia del Espíritu y ese proceso vivificante que él tiene en nuestras vidas. El significado de este pasaje que acabamos de leer, visto a la luz del contexto que le antecede, puede resumirse de alguna manera de esta forma: vosotros, por el contrario, no estáis básicamente bajo el control de la pecaminosidad, naturaleza humana, sino que ustedes están bajo el control del Espíritu. Esta puede ser una manera de parafrasear y puede ser una manera también de descubrir todo lo que el contexto anterior nos ha estado trayendo en esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Dice, por tanto, que nosotros somos incapaces de agradar a Dios. La naturaleza humana, por más que se esfuerce, la ley, si hubiese sido algo válido para agradar a Dios, estuviera todavía activa con esta razón. Pero la ley lo único que nos hace es descubrir qué es lo que está mal y qué es lo que está bien conforme a lo que está escrito en el lugar. Pero la gracia del Señor, la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, es lo que viene a ofrecer o a transmitir ese cambio. Ahora bien, si hubiera alguno que por su vida, de sus acciones, demostrara que no posee el Espíritu de Cristo, tal persona, de acuerdo a lo que el texto nos dice, no pertenece a Cristo. Si alguien pues por sus acciones lo demuestra, en otras palabras, esta persona no es de ningún modo un cristiano, de ningún modo es un cristiano. Así que el Espíritu tiene una labor trascendente, no solamente para demostrar, sino también para este proceso vivificador que estamos mirando por medio del versículo 9. Pero si Cristo vive en vosotros, entonces aunque por causa del pecado el cuerpo deba morir, aún así
debemos haber sido vosotros justificados. El Espíritu nos da vida y el Espíritu vive en nosotros. Y ese es el proceso vivificante que el Espíritu arroja o trae a la vida del creyente. Aunque este cuerpo se va desgastando, el hombre interior se va renovando, el Espíritu se va renovando por la acción continua y dinámica del Espíritu en la vida del creyente. Y si ese Espíritu, a saber, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, mora en su pueblo, mora en nosotros, entonces aquel que realizó esta resurrección de Cristo de entre los muertos, va también a estar impartiendo vida entre los creyentes que tienen ese Espíritu en él. Lo hará en el día de la resurrección a vuestros cuerpos, cuerpos mortales. Es decir, que con mucho amor el apóstol Pablo está asegurando a cada uno de los lectores en lo que respecta a la dirección básica de su vida. Ellos no están bajo el control de lo que llamamos la pecaminosidad de la naturaleza humana, sino bajo el Espíritu Santo. Y esto implica que está hablando también en términos colectivos. Ellos no pertenecen a la categoría sobre los cuales el apóstol ha estado afirmando en el contexto del versículo 8 que no pueden agradar a Dios. Al contrario, estos pueden agradar a Dios si tienen al Espíritu Santo. Es decir, que esa es una manera en la cual esta traducción nos ayuda. Si la traducción, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, la manera en la cual lo hemos presentado también en el texto que inicia o principia el versículo 9, indicaría que Pablo no estaba seguro de que el Espíritu Santo mora colectivamente en los corazones de esta gente. Es decir, no es una morada colectiva en toda la congregación, es una morada individual en cada uno de los miembros de la congregación. Tal es así que el versículo implica que algunos de ellos, si no cumplen esta característica, pues no tienen el Espíritu y por lo tanto no son hijos de Dios. Visto como el apóstol lo ha estado expresando en el capítulo 1, versículo 6, también en el 8, y más adelante también hace una evaluación de este proceso de rechazo del Espíritu que algunos habían estado ofreciendo y que algunos todavía, pues lógicamente lo hacen. No pudiéramos decir lógicamente, pero lo hacen, quizás sin ningún punto de vista lógico. Aunque al hablar colectivamente, el apóstol ha asegurado a la congregación de Roma, aquella iglesia tremenda que Pablo pues había organizado, que él considera que ellos estaban bajo el control del Espíritu Santo que mora en ellos. Es decir, él está dando por sentado que la congregación en sentido general está bajo este proceso del Espíritu, y cualquier miembro de la iglesia entonces puede estar convencido de su salvación, en el sentido de que ya no es necesario un autoexamen para saber si tiene el Espíritu o no. En ese sentido, ya ellos pueden asegurar que tienen el Espíritu, y no porque Pablo lo diga, sino porque ellos habían aceptado a Jesucristo como su único y personal Salvador y caminaban en el Espíritu, caminaban con el Señor, y en ese proceso era que el Espíritu estaba realizando esta labor vivificadora que el versículo 9 nos cuenta. Evidentemente no todos eran perfectos en la iglesia de Roma, como no todos son perfectos en la iglesia actual. Pablo pues está afirmando que si la vida de alguien lo va a estar señalando como que carece del Espíritu de Cristo, tal persona no tiene entonces derecho de ser considerada cristiana. Es decir que por su fruto los conoceréis. Su peregrinar, su manera de actuar, su caminar en la vida va a estar mostrando, va a estar identificando si poseía o no poseía el Espíritu. Y esto es algo importante que debemos de tener presente. Nótese que en este versículo hay un intercambio entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Se intercambian los términos, y ello evidentemente implica que para Pablo Cristo era divino, y eso es un concepto importante.
teniendo en cuenta el carácter teológico que tiene esta epístola de los Romanos. Por esa razón, a ese espíritu que vivifica al hombre, el hombre lo debe reverenciar, es decir, un proceso de reverencia. El versículo 10 dice de la siguiente manera: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál es el significado? ¿Qué significa este texto como tal? No solamente es cierto debido a que el pecado del cuerpo de cada uno de nosotros sencillamente va a provocar muerte, sino también es cierto que a través de la justicia podemos estar seguros que el Espíritu va a estar administrando o permitiendo vida y vida en abundancia. ¿Qué es la vida? Y es el autor de la vida en vosotros. El Espíritu tiene esa autoría en medio de la iglesia y en medio de su pueblo. La palabra Espíritu, que aparece en el versículo 10, no debería ser escrita con minúscula, como si fuera una referencia a una entidad invisible o cualquier persona, sino que debiera ser escrita con mayúscula, ya que el apóstol ciertamente está pensando en el Espíritu Santo. Es decir, que ese es el significado en ese sentido. En las 8 partes que se usa esta palabra del Espíritu, la palabra neuma habla de ese espíritu divino, o se usa tanto el espíritu divino como humano, pero en esta sección se refiere específicamente al Espíritu Santo. También ocurre en el versículo 11, el apóstol se refiere a ese espíritu, el espíritu que ha resucitado a Cristo de los muertos. Ese es el espíritu que mora en vosotros, y esa es la explicación que Pablo está ofreciendo en este versículo 10 a sus oyentes, los romanos, y también a la iglesia actual. Sería muy extraño entonces que ese neuma tuviera un significado diferente. Evidentemente no lo tiene. Ese es el Espíritu de Dios el que está obrando, y es lo que el versículo 10 nos está ofreciendo o nos está regalando. Además, en este proceso de vivificación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, hace o logra algo más, y es el proceso de consolidar al creyente. El Espíritu es el que asienta, el Espíritu es el que pubre en su labor de convencer de justicia y de juicio, pero también su labor de instruirnos, de capacitarnos, de mostrarnos la diferencia, discernir entre el bien y el mal, y también que el creyente pueda mostrar los frutos de ese espíritu, es decir, la acción de ese espíritu consoliden al creyente, y el creyente comienza a experimentar un proceso de transformación que lo lleva de una vida en la cual no conocía al Señor a una vida en la cual él conoce al Señor y está caminando con él. Dice el versículo 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesús, el Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, esta es una comparación, pudiéramos decir, extraordinaria. Si ese fue el espíritu que operó en el maravilloso sentido de la resurrección y el milagro extraordinario que ésta significó en Jesucristo, una razón más para vivir en ese proceso vivificador que también Él está haciendo en nuestras vidas. Cuando Jesús hace o efectúa la resurrección de Lázaro, se asombraron muchos en aquel lugar. Cuando Cristo mismo fue resucitado, recordemos que fue un impacto, primeramente para los discípulos, el círculo cercano que estaba ahí eminentemente muy acogido, muy adoctrinado, muy enseñado por Cristo. Ni ellos mismos pues creían, porque era un milagro extraordinario el que estaba ocurriendo delante de ellos. Ahora Pablo está diciendo que este mismo proceso está aconteciendo en la vida de los creyentes, y por eso encontramos innumerables ejemplos de personas que vivían de un modo
Y cuando el Espíritu comenzó a obrar en su vida, hoy encontramos una persona totalmente diferente, un pensamiento y un actuar totalmente diferente. No estamos hablando de lobo disfrazado de oveja, como también es el caso que se suele encontrar. Estamos hablando de testimonios reales de personas que han tenido un impacto tremendo y hoy pueden testificar acerca de esta obra extraordinaria del Espíritu en su vida. Evidentemente el sujeto de este texto es aquel que resucitó a Jesús o Cristo de entre los muertos y se refiere por supuesto al Padre. No es una consecuencia lógica de Romanos capítulo 6 versículo 4 de la actividad de resucitar al Salvador de entre los muertos fuera del Padre quien toma la iniciativa, pero podemos notar también que la obra de la Santísima Trinidad, como el Padre y por ende la otra, en este caso el Espíritu de Dios, está actuando por medio del Espíritu y se afirma claramente en este versículo 11 que es quien está operando en este proceso de resurrección de Jesucristo, que aún el mismo Jesús no permaneció totalmente pues pasivo en su proceso de resurrección. Juan capítulo 10 versículo 10 también nos habla de ese sentido, pero fue el Espíritu el que estuvo obrando de acuerdo a lo que este pasaje 11 nos está definiendo. Es Él el que reclama para sí el poder, no solamente de Cristo, no solamente de poner su vida, sino también de volver a tomar. Es decir, que Cristo también tiene un papel, y son las tres personas de la Trinidad operando en este proceso de la resurrección. Además, Él mismo se describe como el Espíritu del Padre, es decir, que podemos decir que también Cristo se describe como el Espíritu del Padre, y aquí vuelven a mezclarse en cierta medida los términos para que podamos entender que el Espíritu de Cristo, de hecho, como si fuera el mismo aliento del Padre, es llamado en el versículo 9 el Espíritu de Cristo. Cuando mencionamos en este intercambio de términos que aparece en este versículo, la relación entonces entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es vinculante en este versículo y es profundamente estrecha, la unión tan íntima, indisoluble, que es imposible deshonrar al Hijo sin deshonrar al Padre y tampoco al Espíritu Santo. Están evidentemente muy cercanos y muy marcados en sí. Esta verdad está cargada de un profundo significado práctico. Vivimos en un tiempo, en algunos círculos evangélicos, se muestra aún una desproporción en cuanto al interés por Jesús, como si el honor y la gloria no se le pudiera adjudicar a Él. Otros, por su parte, están llenos de una suerte de errores ecuménicos que tratan de unir a todos los cuerpos religiosos en una iglesia mundial y minimizan la obra salvadora y enfatizan las obras de los hombres y de los hermanos, ya que Dios es Padre de todos ellos. Y el tercer grupo, que últimamente se muestra muy vocal, magnifica los dones carismáticos y no puede dejar de hablar del Espíritu Santo en ninguna de sus charlas. Evidentemente no es así de acuerdo a este versículo 11. Hay una armonía entre el accionar del Padre, el accionar del Hijo y el accionar del Espíritu Santo, todos trayendo o colaborando en este proceso de traer este proceso vivificador en la vida del creyente. Pero hay algo más que el Espíritu en ese caminar con el hombre hace en su pueblo, hace en sus hijos, y es que el Espíritu dirige al hombre. Es decir, que el Espíritu está ayudando al hombre en ese caminar, lo está dirigiendo, no estilo robot o no estilo de estos juguetes por la distancia que usted puede ofrecerle o transmitirle las diferentes órdenes para que él las ejecute. No en ese sentido. Recordemos que hemos sido creados con la capacidad de tener libre albedrío, pero sí en el proceso de interactuar con nosotros y poner ese sentimiento en nuestros corazones y vida que nos hablan, que nos dicen o nos indican cuando algo lo debemos hacer y cuando nos debemos de abstener de hacer alguna otra cosa. Y este es precisamente el sentido de esta sección
que va desde el capítulo 12, del versículo 12 hasta el versículo 15, nos manda en primer lugar a apartarnos del pecado. Dice así este versículo de la siguiente manera: así que, hermanos, deudores somos por todo este proceso vivificador que está ejecutando el Espíritu en el creyente. Entonces la Biblia nos está declarando, nos está diciendo que somos deudores, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nuestra deuda, entonces, se aclara se encarga este versículo de aclarar, no es específicamente con la carne, sino que nuestra deuda es con el Espíritu. En este punto del versículo 12, segundo punto, evidentemente hay una transición de la exposición que había venido haciendo los versículos del 9 al 11, ahora a una exhortación. Es decir, de la concentración en las bendiciones que otorga el dador, en este caso el Espíritu, al enfoque en las obligaciones que tiene el recipiente de esas bendiciones, en este caso nosotros. Es decir, cuáles son nuestras obligaciones ante ese accionar, ese proceso vivificador que hemos estado mencionando en los versículos anteriores. Ahora el Espíritu nos está dirigiendo y comienza a hacerlo con este proceso de exhortación, en el cual indica que somos deudores. Cuando miramos esto, podemos mirar que, sin embargo, los recipientes no se presentan de ninguna manera como personas capaces de actuar por sí mismas. Necesitamos nosotros de ese Espíritu que nos guíe. Nos hace falta quien es capaz de poder discernir en todo este cúmulo de información. Quien es capaz de discernir lo correcto en un mundo de tanta sagacidad y de tanta maldad. Solamente el Espíritu Santo, que está sobre nosotros, Él nos trae este proceso. Es decir, que la salvación no podemos definirla como un porcentaje de 50 y 50, 50-50. No es de esa manera. Es decir, que yo haga algo y el Espíritu hace otra parte. Como dice, ayúdate que Dios te ayudará. No es en ese contexto. Es un don que desde el principio hasta el fin ha sido entregado a nuestras vidas. Y ese don, ese regalo de Dios, es el que nos ayuda a escapar o a apartarnos del pecado. Es decir, que en otras palabras, es por medio del Espíritu que los hijos de Dios deben hacer morir entonces lo vergonzoso en las obras del cuerpo. Así lo dice más adelante el versículo 13. O también nos indica que son dirigidos, como lo hace en el versículo 14, que vamos a mirar más adelante, que nos lleva a clamar Abba Padre, pero vamos a llegar a esos versículos un poquito más adelante. Es del Espíritu Santo de quien se recibe la certeza de que somos hijos de Dios, como nos describió los versículos anteriores. Es decir, que significa que los recipientes de estos favores no deban ponerse en accionar. Debemos actuar y actuar en base a esa guianza, a esa manera en la cual el Espíritu obra en nosotros. Es decir, que tenemos todos como creyentes una obligación que cumplir, pero aún así no podemos cumplirla por nuestro propio poder. ¿Cómo entonces? ¿Cómo se va a indicar? Evidentemente el texto nos dice por el Espíritu. Por tanto, amados hermanos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Así el apóstol Pablo también enseña o adoctrina a otra congregación, en este caso a la iglesia de Filipo, y añade: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir que la salvación no es algo que sea mitad y mitad, es obra de la gracia del Señor. Pero en nuestro andar también tenemos que poner parte. ¿Y cuál es la parte que podemos hacer? El dejarnos someter, el caminar por medio de oración, buscando cuál es esa dirección que debemos transitar o caminar, y cómo es lo que podemos elegir y lo que no. Por lo tanto, en otras palabras, visto todas las bendiciones que hemos recibido, que los describen los versículos anteriores del 9 al 11, vamos a recibir, y se extiende desde la eternidad
a otra eternidad. ¿Cuál es? La nuestra. No hemos nacido eterno. Nuestra vida tuvo un comienzo. No va a tener un fin cuando estamos en Cristo. La vida del Señor se encarga de que el imperio de la muerte no pueda tener ese impacto en nosotros. No tenemos entonces, dice este versículo 12, esta obligación con la carne, porque la carne más bien lo que nos hace es que nos aparta de ese proceso vivificador que ha sido descrito anteriormente. ¿Qué es la carne? Es la naturaleza corrupta del ser humano. Sin embargo, para vivir de acuerdo con esta norma, no le debemos ningún favor a la carne. Es claro, de derecho, que fue una causa de que esa carne, por la ley, fue incapaz para salvarnos. Lo cierto es que tener la mente o disposición de la carne nos lleva entonces a la muerte. Nos lleva entonces a la muerte. Por eso el apóstol se encarga de definir que no tenemos ningún tipo de deuda con ella, porque ella no nos va a llevar a ninguna parte que no sea la muerte, y la muerte está garantizada precisamente como causa del pecado. Por eso nos llama a que nos apartemos del pecado y estemos pues extendiendo nuestra mirada hacia Cristo, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, este proceso de dirección del hombre nos ayuda a discernir, como dice el versículo 13. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Nos ayuda este proceso de discernimiento en el andar. Eso es tan maravilloso, es tan especial. Cómo sentimos esa voz del Espíritu que nos habla y nos dice qué está bien y qué está mal, por dónde debemos actuar y por dónde o qué debemos abandonar, como ya hemos descrito de alguna manera. Si vivimos de acuerdo a esta norma, a la que este versículo 13 nos está indicando, dice que estamos condenados a morir. En vez de halagar la carne, esa enemiga, lo que nos insta es que le demos muerte. Que le demos muerte a la carne. Así que afirma esto pues muy claramente en otra de las porciones de la epístola de Romanos, que ustedes la tienen en pantalla. Se promete entonces una rica recompensa a quienes por el Espíritu ya no tienen el poder, ya no tienen bajo ningún concepto el poder de dar muerte a la vergonzosa obra del cuerpo. Ellos vivirán y lo harán, por supuesto, de la manera más gloriosa. Para Pablo, esto no es un fragmento de teología abstracta. No es algo que Pablo ha sacado del polvo, ha sacado de la nada, es un as bajo la manga. Al contrario, su corazón está enraizado, está profundamente, lo podemos encontrar profundamente presente en esta epístola. El apóstol Pablo demostró a través de su carta y a través también de los hechos que él amaba a los romanos y anhelaba de un modo más intenso evitar que se extraviaran. Es el corazón de cualquier pastor, es el corazón de cualquier líder que está velando por el bienestar de su pueblo. Tanto es así que desea que ellos eviten el hacer una elección equivocada. Y es lo que el versículo 13 nos está diciendo, que sus almas está de veras conmovida. Es claro por el hecho de que vuelve a usar el cariñoso término hermanos. No lo llama siervo, no lo llama amigo, hace una salvedad que lo usó en el versículo 12. Mirando los versículos 14 y 15, encontramos de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar Abba Padre. Abba Padre. Así nos ayuda estos versículos 14 y 15 en esta descripción que Pablo nos hace, actuar en la voluntad de Dios. Actuar en la voluntad de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa entonces la dirección del Espíritu Santo? Y notamos que pasamos así de la voz pasiva a una voz activa. Significa la santificación.
Es este caminar del creyente en el cual cada día se va santificando su vida. Si bien es cierto que no vamos a alcanzar la santificación total y que eso lo alcanzaremos cuando estemos en la presencia de Dios, cuando lleguemos a su presencia, porque vivimos en un mundo de pecado que evidentemente va a estar ejerciendo por sus tentaciones y otras influencias como la de la carne que se menciona en estos versículos, influencia en la vida del creyente y van en muchos momentos a provocar, si no caídas, al menos resbalones en la vida del creyente. Este proceso de santificación es esa influencia constante, efectiva y beneficiosa que el Espíritu Santo está ejerciendo en los corazones de su pueblo. Ese es el proceso de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos está capacitando para poder aplastar el poder del pecado que mora en ellos y para andar libre y alegre por el camino de los mandamientos de Dios. En otras palabras, podemos describir que la influencia del Espíritu Santo que ejerce en los creyentes no es esporádica, sino que es constante. No es como esas manifestaciones que aparecían en el Antiguo Testamento donde el Espíritu venía y moraba, como es el caso de Saúl, que de pronto Saúl está entre los profetas, pero de pronto más adelante vemos un Saúl que el Espíritu lo había abandonado. Un momento estaba y otro momento no está. Este es un proceso en el cual el Espíritu está constantemente en la vida del creyente. No es introducir en la vida de los hijos de Dios cada tanto en momentos de gran necesidad o momentos de peligro. Por el contrario, es una presencia uniforme, constante, que lo indica aún en el tiempo del verbo del versículo 14, los creyentes son dirigidos por el Espíritu. En otras razones podemos mirar que la influencia del Espíritu Santo ejerce no es con la mera intención primera de protectora, sino también correctiva, ayudándonos en la corrección. En todo el contexto no se dice respecto a cuidar a los hijos de Dios y que evitan recibir engaños personales y tampoco mantenerlos fuera del peligro. Por otra parte, el contexto anterior indica que se refiere a hacer morir las vergonzosas obras de la carne en el cuerpo del creyente. Haciéndolo, ¿de qué manera? Por medio de ese proceso del Espíritu Santo. Ese proceso es el que dirige al hombre entonces a acercarse cada vez más a esa presencia de Dios. El Espíritu Santo ejerce también no meramente una guía, sino que también controla. Ser dirigido por el Espíritu significa algo más que ser guiado. En cierto sentido también es nuestro guía, pero la dirección que el Espíritu proporciona es mucho más que lo indicado en seguir un rumbo o una idea. La idea que nos trae a la mente es la idea de esas señales que indican el cruce de las cordilleras y que trajo el ciego a Jericó y simplemente indican el camino. Cuando el Espíritu Santo dirige a los creyentes, Él se transforma en una influencia rectora, en una influencia que los llena de vida y en una influencia que los lleva a un fin glorioso. Eso es lo que el Espíritu hace en el creyente. Eso es lo que significa este versículo. Cuán completamente es el carácter de la adopción, registrado también en muchas secciones del Antiguo Testamento. Es que hay testimonios de adopciones esenciales, no formales o técnicas, sino sagrados. ¿Acaso no adoptó la hija de Faraón a Moisés? No era su hijo, pero lo adoptó como hijo, aunque era solamente un término humano y un niño indefenso, y no crió Mardoqueo a su prima, una joven llamada Esther. Hay también pasajes de este modo en el Nuevo Testamento que enseñan este proceso de adopción divina. Ese es el proceso que el Padre ha hecho. Nos ha adoptado como sus hijos y nos está guiando en ese proceso redentor que nos describe este pasaje o este versículo. En una forma de la palabra Abba, que quiere decir Padre, era usada originalmente para los niños más pequeños. Y eso somos a veces, niños pequeños llevados por a veces vientos de doctrina en el cual el Espíritu nos toma de la mano y nos está ayudando. Estamos actuando en base a la voluntad de Dios en la medida en que también aprendamos a dejarnos guiar por ese Espíritu del Señor. Más tarde se usa es mucho más generalizado y se trata también precisamente de la palabra proferida
tanto por Jesús en su profunda agonía. Él descargó su alma a su Padre Celestial en el huerto de Getsemaní. En otras palabras, la ternura filial, la confianza y el amor se encuentran expresados de una manera muy combinada en esta palabra Abba, Padre. Pablo pues está haciendo o debe sentir cierto cariño por el idioma, o por hablar a los judíos en tierra de su cautiverio, a saber, el idioma arameo, emparentado con el hebreo. En decir verdad, el arameo era un idioma muy importante en aquel entonces. Hablaban no solamente por los judíos, sino también por la gente que vivían lejos de la frontera de Palestina. También Jesús es probable que haya hablado arameo y con frecuencia también enseñara respecto al Padre en este idioma. Y el uso del término Abba, sus discípulos en consecuencia atesoraron el uso de esta palabra. Así que entró en el lenguaje de la iglesia primitiva. Es lógico entonces que al escribir una o más iglesias en su mayor parte estaban formadas por gente que no eran judías, la palabra Abba tuviera que ser traducida desde el griego al griego en el sentido de Padre. En tercer lugar, aparte de dirigirnos, el Espíritu asegura al hombre, trae la seguridad al hombre. ¿De qué manera lo hace? Los versículos 16 y 17 se encargan de transmitir o ofrecernos esta seguridad. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, el modo en el que el Espíritu hace esto es algo que Pablo no indica. Según el Espíritu identifica conjuntamente en nuestras conciencias regeneradas, ejerciendo una influencia directa sobre el corazón y sobre la mente de los discípulos y sobre la mente del pueblo de Dios. Otros insisten en que la obra aplicada por la palabra del corazón y la mente de los creyentes en forma personal también trae o contribuye a la unidad de la iglesia. El versículo 17 que vamos a mirar en esta tarde, en este momento, dice así: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y juntamente con Él seamos glorificados. La posición de ser hijo implica la de ser heredero. Es decir, si nos llama hijo, somos herederos. Cosa que implica la existencia de una herencia. Y una herencia que está reservada ¿para quién? Para nosotros, para su iglesia, para lo que hemos creído con Él. Que esta herencia está reservada para el futuro es algo que Pablo aclara al decir: compartiremos su gloria, compartiremos en un futuro su gloria. Y esto es la herencia que vamos a estar recibiendo del Señor. Para que haya una herencia, tiene también que haber alguien que legue, que dé esos recursos. Nuestros pasajes no dejan duda respecto a la identidad de ese testador. Seré allí herederos de Dios, queriendo decir que, por supuesto, Dios es ese testador. Somos herederos ¿de quién? De Dios. Lo declara explícitamente el pasaje. Claramente lo dice el pasaje. Somos herederos de Dios. Y también se define claramente que Cristo es el heredero principal y que nosotros, dice Pablo, somos coherederos con Cristo y por ello destinados, dice, a compartir su gloria. Destinados a compartir su gloria. Algo muy extraordinario o magnífico. Al anticipar la recepción de una herencia, mucho depende del carácter del testador. Hay personas que han cambiado varias veces el testamento y algunos han sufrido, parte de la familia, el quedarse sin nada si algo ocurriera. Así que generalmente preguntamos: ¿qué clase de persona es el testador? ¿Cuándo falleció? ¿Era pobre? ¿Era rico? ¿Era justo o era injusto? En el caso presente las respuestas son muy alentadoras. Los testadores humanos mueren. Eso significa que una herencia meramente terrenal está limitada. Está limitada. No solamente por la cantidad que dejen, sino también porque la persona en algún momento pues ya no va a aportar más. Una vez que se acaba, no se le puede añadir más bienes. No se le puede añadir más bienes.
Pero el testador que Pablo habla, o que tiene en mente, desde la eternidad y hasta la eternidad, va a estar suministrando, ampliando, añadiendo su herencia a través de las bendiciones que Él trae a la vida de los creyentes. Y eso nos llena de bendición. En otras palabras, usted es heredero de una bendición que no concluye. Usted es heredero de algo que no finaliza. Usted está lleno de una bendición que fluye y que nunca se cierra, nunca caduca, nunca termina. Es la bendición de Dios. Y como hijos de Dios, somos coherederos de esa tremenda bendición, lo cual debe llenar de regocijo al pueblo de Dios y a la iglesia de Dios en nosotros. Por consiguiente, nuestra herencia no se acaba. De hecho, ni siquiera disminuye. Ni siquiera disminuye. En estos versículos, en el versículo 17, se confirma nuestra herencia. El testador, en otras palabras, es rico. No solamente es cierto, como nos dice Ageo capítulo 2, versículo 8, dueño de toda la plata y el oro de este planeta. Y que es el dueño de todos los animales, de los bosques, de los ganados, de las 1000 colinas, dice el Salmo 50, versículo 10. Sino que también ha hecho que estas riquezas no puedan ser medidas. No hay forma de medir la anchura, la profundidad, la extraordinaria grandeza de ese Dios que es el testador nuestro, el testador de la iglesia del Señor. Por otra parte, Él es tan generoso que todo lo que demanda de nosotros, que está dispuesto a otorgarnos. Por ejemplo, Él demanda que pongamos nuestra confianza en Él, y esta misma confianza en fe es un don, es un regalo para nosotros. De esa manera, pues alcanzamos ese proceso de plenitud. ¿Qué es su plenitud? La herencia de los santos en luz. ¿Qué es en realidad una bendición que corresponde al futuro? Es algo que se deduce también del hecho de que de Romanos capítulo, el versículo 18, hablamos de su gloria revelada en su iglesia, revelada en su pueblo, otorgada a sus hijos. En Apocalipsis también se habla de que somos herederos de ese hombre nuevo, de una corona de oro, y que reinaremos con él, que estaremos sentados en su trono. Apocalipsis está lleno de promesas de cómo el pueblo de Dios va a experimentar, recibir esta herencia que aparece en el versículo 17. Cristo, que en principio ya es una porción importante de esa herencia, somos bienaventurados, porque nuestra alma no va a estar limitada, sino que va a estar bendecida. Y tiene también que ver con el cuerpo, porque llevaremos una imagen celestial. Así que esa bendición también nos alcanza en ese mismo sentido. Por eso es importante que miremos este tema muy especialmente. La parte B de este versículo nos enseña de la siguiente manera, porque habla acerca del sufrimiento. El sufrir como creyente asume muchas formas. No significa que nuestra experiencia debe ser, por ejemplo, la de Policarpo o la de Juan Hus, que la historia corrobora sus martirios, la dureza de su sufrimiento. Pero hoy en día también los creyentes a veces pierden también su trabajo, tienen que hacer tareas que son totalmente innecesarias, tienen que a veces participan en negocios que son turbios, o decisiones que no contraen o que son dignas, pudiéramos decir, de un incrédulo, y eso los lleva a un proceso de sufrimiento. Cuando han sido ustedes expulsados de alguna escuela, de una iglesia, de alguna parte del gobierno de una manera injusta, es algo que consuela y fortalece que estamos compartiendo de alguna manera también los sufrimientos de Cristo. Como Él también nos va a estar diciendo en esos momentos difíciles: bien hecho, buen siervo fiel, entra en mi reposo. Y eso también forma parte de la herencia. Dios nos está acompañando. Por lo tanto, mirando una vez más este tema de Romanos capítulo 8, comenzando en el versículo 9 y terminando en el 17, podemos mirar que el Espíritu vivifica al hombre, y lo hace de la siguiente manera: cuando aprendemos a vivir en el Espíritu, cuando somos reverenciados por el Espíritu y cuando somos considerados por el creyente. El Espíritu también está dirigiendo al hombre. ¿En qué sentido? A apartarse del pecado,
a discernir en el andar y al actuar en la voluntad de Dios. Pero además también está sirviendo como un seguro, de la seguridad de la salvación. Asegura al hombre, testificando de nuestra identidad. Somos herederos. Confirmando nuestra herencia, no concluye, no tiene fin. Es el regalo de Dios, es inagotable y acompañando nuestro caminar, porque Él sabe que a veces sufrimos, a veces tenemos situaciones muy tensas y Él nos acompaña también en medio de cada uno de esos procesos. Por lo tanto, si seguimos entonces invitándolo a que sea usted parte de esta serie, nunca estamos solos. El Espíritu Santo está haciendo cerca de nuestra vida y hoy hemos aprendido acerca de lo que significa la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Le invito a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por la bendición que tú nos concedes, nos ofreces, nos regala. Oh Dios del cielo, sé tú de bendición para nosotros y ayúdanos muy especialmente. Llénanos con tu gracia y con tu amor. En el nombre de ti oramos. Amén.